Qué gusto es estar en este lugar tan hospitalario. Un aplauso al Ragá en Antara, por favor. Y un fuerte y sincero y cariñoso aplauso a la Ciudad de las Ideas que hace posible el programa En el Ring. La Ciudad de las Ideas, 7, 8 y 9 de noviembre. Señoras y señores, este año el encuentro del siglo. El encuentro del siglo en la Ciudad de las Ideas. Por primera vez, un encuentro entre Deepak Chopra y Richard Dawkins, solo en la Ciudad de las Ideas. Vamos rápido al debate. Hay todo un debate sobre la comunicación sexual con los niños. Hablarles de sexo a nuestros hijos menores de 10 años, ¿eso es bueno? ¿A favor o en contra? ¿Y bajo qué argumentos y en qué supuestos? En contra, de peso completo, el rabino Elisha Kaufman. Un aplauso para él. Él es el rabino de la comunidad judía Ashkenazí de México, conferencista experto en jóvenes y ha participado en muchos programas de televisión, entre otros con tu servidor, que es un gusto volverte a tener. Y a favor, también de peso completo, don Juan Carlos Hernández. Un aplauso para él. Él es maestro en salud pública y educador en sexualidad humana, es psicólogo social, tiene la especialidad como practicante de programación neurolingüística, ha sido consultor de la Organización Panamericana de la Salud y autor de los artículos extranjeros en su propia tierra y muchas otras cosas. Muchas gracias. Las reglas se las digo rápidamente. Tienes 90 segundos para decir por qué opinas como opinas. Una vez que pasan 15 te pueden interrumpir y viceversa. El segundo round, escuchen lo que se dijo el primero, porque hay que descalificar los argumentos intelectuales del contrincante. Ahorita díganos su hipótesis nula. ¿Por qué opinas como piensas, mi querido rabino? Aprieta el botón. Vas. La sexualidad es una de las actividades humanas más esenciales para el desarrollo emocional armónico de la personalidad y es también uno de los actos humanos que mayor potencial tienen de fomentar la espiritualidad y santificar la vida. Por eso los padres, enfatizo los padres, deben enseñar sexualidad a sus hijos con seriedad, pero sin solemnidad, con naturalidad, pero sin trivialidad ni vulgaridad. Bueno, yo creo que eso se puede hacer antes de los 10 años, entonces estaríamos de acuerdo en que educar sexualmente a personas menores de 10 años sí es necesario. Continúo. En mi experiencia de 6 hijos, es improbable que antes de los 10 años tengan la madurez intelectual y emocional suficiente para captar su enorme importancia espiritual y emocional. Si hay un niño excepcional de 10 años o menor que posee la madurez de 1, de 11, 12 o 13, adelante. Me parece que es como si decidiéramos que hay una edad para educar a cruzar la calle. Creo que se va educando desde los brazos. Creo que es educar en el placer responsable y en la integridad. Cuando esto se logra hacer desde los menores de 10 años, estamos garantizándoles tener una vida sexual plena, con placer responsable, con placer respetuoso, incluyendo el respeto a la diversidad. Si no lo integramos desde antes, después de los 10 años ya es imposible. No lo creo. No creo que el punto central no es tanto la edad, y tiene razón en eso. No es si es de que es 10 años, 11, 12 o 7, sino el punto central es la madurez. Antes de los 10 años normalmente carecen de esa madurez para poder ver la sexualidad de una manera responsable e inclusive también ese gozo al cual te refieres, antes de los 10 años no captan las dimensiones que la sexualidad tiene. A mí me parece que es subestimar demasiado a la infancia. Creo que los niños y las niñas nos están dando muestras, ejemplos de cuestionar e incluso empezar a educar a los padres y a las mamás. Creo que enseñar el amor al cuerpo no tiene edad. Me parece que estamos quizás confundiendo, vale la pena aclarar. Okay. Con respecto a educación sexual, habría que diferenciar entre lo biológico que se debe de hacer y lo moral y espiritual que todavía no es el tiempo. Un aplauso, por favor, se le acabó el tiempo al rabino. El maestro tiene 40 segundos, no lo puedes interrumpir. Aprovecha tus segundos. Va. Bien, pues a mí me parece que la sexualidad, como bien dijo el rabino, es una de las áreas más importantes de la vida y de la cual, dice Wilhelm Reich, se desprende el gozo, el éxtasis de la vida. Dice que si no hay una capacidad orgásmica, genital, corporal, es muy difícil tener el éxtasis del disfrute del trabajo, de un árbol, de los hijos, de una sonrisa, etc. Creo que es bien importante
que la capacidad orgásmica genital no esté llena de culpas, de miedos que se inducen desde antes de los 10 años regularmente, sino que tenga una capacidad para saber que sus genitales son suyos, que merecen respeto. Hay que enseñarles el autocuidado. Un aplauso, por favor. Señoras y señores, ahora ustedes tienen que rebatir intelectualmente las propuestas del silogismo del contrario. Ahora comenzamos contigo. Una vez que pasen 15 segundos en ese televisor, en esa pantalla, lo puedes interrumpir. Adelante, apriete el botón. El otro día iba por una librería y encontré un título de un libro que el título no fue lo que me conflictó, sino que todavía tengamos que tener libros con esos títulos. El título era El niño también es persona. Y entonces yo dije, ¿cómo? Todavía tenemos que convencer a alguien que el niño y la niña son personas que merecen todos sus derechos, incluyendo el derecho a una educación sexual responsable, respetuosa, laica, que ellos y ellas vayan integrando su cuerpo con amor, con cariño. Creo que es menospreciar a los niños y a las niñas y, como en muchos casos, todavía tratarlos como esclavitos de la casa. No olvidemos que en latín esclavitud se dice familia. Viene de famelus, el que tiene hambre, los hambreados, la esclava, la hambreada, la fámula. Y ese modelo romano recae sobre los niños y las niñas como pequeños esclavos de la casa, que tenemos que romper esa cadena. Y una de esas es con la información. No entendí la relación que tiene con la esclavitud. El tema no es si la esclavitud es, el tema es si es de que antes de los 10 años vale la pena o es adecuado transmitirle a los niños la enorme importancia emocional, sentimental, con responsabilidad también, espiritual que puede tener. Antes de los 10 años dudo mucho que tengan la madurez para captar toda esa importancia a un nivel biológico, por supuesto, y siempre se debe hacer de una manera clara, directa, honesta y verdadera. Bueno, yo creo que la educación sexual tiene también que diferenciarse por etapas. No es lo mismo dar una educación sexual a un niño, una niña menor de 10 años, que a alguien ya puber, que empieza a experimentar los cambios, las expresiones sexuales secundarias, o a alguien ya joven o a alguien adulto. Creo que tiene que ser diferenciada de todas maneras. Por supuesto que deben ser diferenciadas. Antes de los 10 años uno debe responder cuando salga el momento, y el momento lo definen los niños. Si ellos hacen una pregunta a sus padres, por supuesto que los padres lo deben de hacer, como dijimos, directa, abierta, honestamente, verdaderamente. Mas, sin embargo, captar, transmitir las connotaciones morales que tienen antes de los 10 años no... Yo creo que eso se permea con el ejemplo de los padres. A mí me parece que una de las cosas que se tienen que educar en la sexualidad son información, actitudes, habilidades, cómo se usa un preservativo, cómo se toman anticonceptivos, etcétera. Posteriormente tendrán que usarlos, pero las actitudes se permean de los padres. Si los padres viven... Por lo tanto, no depende de las edades. Es decir, cuando se tiene la madurez suficiente, se debe de hacer. Y es cierto, es a través de las actitudes como uno enseña verdaderamente, pero es... Cuando uno ve que los niños tienen esa madurez, se transmite. Antes lo ven de una manera que carece, como ya lo mencioné antes, carecen de la comprensión del carácter moral, espiritual que tiene la sexualidad, y me parece que de eso estamos hablando, no de los aspectos biológicos o fisiológicos, que eso yo no le llamo educación sexual. Un aplauso para los dos. Hay dos frecuencias, no se cruzan, por favor. Dinos qué piensas, quién eres, a qué haces y ataca. ¿Quién va ganando el debate y por qué? Buenas noches, soy Aida Casín, soy historiadora, maestra en comunicación. Y bueno, me parece que el argumento del rabino de esta distinción entre lo biológico y lo emocional me parece muy interesante. Y también esta parte de que el niño, más allá de la edad, que el niño es el que decide con sus preguntas o con su actitud cuándo se debe de hablar. Por otro lado, me parece muy interesante el tiempo. Por supuesto que hay que educar a los niños y sobre todo por la pregunta que acaba de hacer. El abuso a los niños es tremendo. Vas, por favor, rapidísimo. Gracias. Hola, yo soy Fernanda Zárate, soy sexóloga educativa y clínica. Yo siento que va ganando más Juan Carlos porque ha dado argumentos más sólidos. Sin embargo, me gustaría que hubieras agregado que por la edad los niños están desprejuiciados.
Entonces esto facilita que creemos una nueva cultura sexual desde la educación. Gracias. Gracias, muy amable, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches, soy Nancy Steinberg, soy psicóloga, especialista en desarrollo infantil. Hasta el momento, lo que he visto es que ha estado por encima en sus argumentos Juan Carlos. Lo que yo pensaría es, aprecio, Rabino, tu disposición de estar aquí para discutir sobre un tema que me parece imposible de defender, porque siento que todos los que estamos aquí estamos en contra de lo que estás diciendo. También una cosa que me parece muy importante y que siento que ninguno de los dos ha manejado, es que hay una diferencia entre la educación formal y la educación informal. La educación informal la estamos dando todo el tiempo con nuestras actitudes, aún antes del momento del nacimiento, y no podemos evitarla. A lo que ustedes se están refiriendo es a la educación formal. Pero yo a lo que te invitaría fundamentalmente es a contestar, y me parece loable lo que planteas, ¿cómo vas a crear una burbuja para defender a los niños de toda la información que los está bombardeando en cada momento de su vida, especialmente en el mundo que estamos viviendo en la actualidad, global, con internet y con todo el acceso a una información que el niño ni quiere ni muchas veces puede manejar? Extraordinario comentario. Vas, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Rosemary Espinosa, soy escritora, investigadora y divulgadora en temas de cultura, sexualidad, erotismo. Y bueno, me llama la atención lo dicho por el rabino Elisha, y lo considero un punto a favor, porque él consideró el tema de los valores y la familia, ¿no? Que no se toca normalmente en la cuestión de la cascada de información sexual que se deja venir. Entonces él toma en cuenta esto. Me hubiera gustado que Juan Carlos lo respondiera de cómo sí es un límite y cómo se puede contener. Definitivamente me parece que Juan Carlos va a la vanguardia ganando el debate. También porque, como comentaba aquí mi colega, pues desde luego Internet llena un vacío que la familia no siempre quiere enfrentar, y la falta de información en materia de sexualidad lleva a la confusión, a la vulnerabilidad, a la indefensión y en casos más dramáticos al abuso. Un aplauso, qué buenos comentarios, gracias a las 4. Ahora yo brevemente les haré un comentario, una pregunta, dos breves, para que ustedes tengan 30 segundos ininterrumpidos para decir lo que quieran con respecto a todo lo último que se ha dicho. Por el final de cuentas, la última opinión la tienen ustedes. Quíranos por favor, @RomenAndrés, @en el ring. Yo siento que tú fallaste en algo de entrada, que es que nacemos siendo seres sexuales. La sexualidad la tenemos desde el primer momento de nuestra historia, instancia de vivir, y con base en ello, yo creo que tenías un gran argumento para decir por qué no comunicamos quiénes somos y por qué somos lo que somos. Y cuidado, yo le hubiera preguntado al rabino de entrada, ¿para ti la sexualidad es mala? Y él seguramente te hubiera dicho no, depende, bla, 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 pero te he dicho no de entrada, y allí es cuando yo creo que tú podrías haber dado un gran golpe. Sí me llamó la atención cómo te subiste hasta arriba, al orgásmico, y así a Wilhelm Reich, lo cual me da mucho gusto, y qué bueno que también defiendas lo orgásmico, será para otro debate, pero creo que por ahí podrías haber dado un gran punto, y ojalá lo puedas elaborar, porque somos natura sexual de nacimiento, eróticos y todo lo que tú sabes. Señor rabino, yo le preguntaré a usted 3 cosas muy breves. La primera y fundamental, ¿es un tema serio la Biblia? 100%. Por supuesto. Usted dijo que los niños menores de 10 años deben de tener una evolución espiritual y una madurez moral para poder comprender un tema como es la sexualidad. ¿Y por qué no enseñarles después de los 10 años lo que es la Biblia? ¿No tienen un desarrollo espiritual, sí para la Biblia y no para su propia manera de vivir? Pregunta número 2, y esta es la más importante. Tiene que ver con lo que acabo de comentar y compartir. Somos seres humanos sexuales. Y si te preguntan o no te preguntan, ¿por qué no mejor educamos a los padres? Que le hablen a los niños en un tono, como hay que enseñarles desde el principio muchas otras cosas que son fundamentales, como es la Torah, como es la Biblia, como es lo que sea, enseñarles con un tono de lo hermoso que es su sexualidad, de lo bello que es, para que no tengan el problema que usted nos atrae. ¿Qué quiero decir con esto? Usted dice que un niño a los 10 años no está preparado. Mi punto es, ¿sabes por qué no está preparado? Porque no se le comunicó lo que eso significa desde el principio. Tienen cada uno de ustedes 30 segundos para decir lo que quieran. Señoras y señores, él comenzó, eso le dio una valentía, él tiene el derecho de terminar. Tienes 30 segundos interrumpidos, ataca. Muy bien.
Pues solamente 2 datos más para argumentar por qué es necesario educar a las personas menores de 10 años en su sexualidad. La encuesta nacional de salud de la Secretaría de Salud dice que el inicio sexual promedio en personas urbanas es de 14 años varones, 16 años muchachas. En el campo empiezan a los 12 hombres y a los 14 ellas. El SIDA está en promedio 80%, a los 20 años estallando. Si se enfermaron a los 20, ¿a qué edad se infectaron? 12, 8, a los Un 10 aplauso, llegamos por tarde. favor. El señor Rabino va a terminar este programa. Quédese aquí en Canal 13. Va, ataque. Dispare. Me gustaría rescatar la distinción que hicimos hace unos momentos. Hay una diferencia entre lo biológico y lo moral con respecto a la sexualidad. Por supuesto, el funcionamiento biológico corporal, eso debe enseñarse desde el principio, tanto de una manera formal o informal. El aspecto moral que acompaña la sexualidad y que lamentablemente ha provocado grandes problemas, eso solamente debe hacerse cuando se tenga cierta madurez, no antes. Perdón, rapidísimo preguntarle. ¿Lo moral es si es bueno o malo? ¿Es lo axiológico? Ok. ¿Tú crees que es mala la sexualidad? Por supuesto que no. Ok. ¿Qué tiene de malo antes de los 10 años no solo explicarte lo que es tu cuerpo, sino apreciar el placer y lo hermoso que tu cuerpo es y hablar y ponerle un adjetivo calificativo de bueno? Vas. Yo creo que se debe de hacer, independientemente de la edad, se debe de hacer, pero siempre desde una perspectiva de que es natural, es parte de tu cuerpo. ¿Cuál es la parte moral que quieres omitir? No lo entiendo. Un ejemplo. La parte moral que me gustaría omitir es los abusos que se podrían hacer de la sexualidad. No hay que enseñárselos antes de los 10 años. Hay que prevenírselos Hay que enseñarles- después de los 10 años. Hay que prevenírselos después Porque de los antes 10 de años. los 10 años no lo van a poder captar. Señoras y señores, usted tiene la última palabra. Este fue un gran programa que nos deja pensar sobre pensar. Esto fue En el Ring. Quédese en Canal 13. Gracias. Allá van, volando bajito rumbo a la gloria, cuando ya los amenazaba la tragedia. Federico García Lorca, en el asiento delantero, maneja la aeronave con alegría. Luis Buñuel, copiloto pasajero, no parece temer a las alturas. Unos meses después, el poeta habría sido asesinado y Buñuel no imaginaba que pronto sería ciudadano mexicano. Buñuel reposa para siempre en tierra mexicana. Los restos de García Lorca parecen respetar una última voluntad del poeta: yacer cerca del Guadalquivir, donde voces de muerte sonaron.